5 to the training 7. Buenas, esto es La Oveja Roja. Cuando se habla de la historia de España de los siglos XIX y XX, se habla de la historia de una España en constante tensión y en constante lucha entre unos y otros. Fruto de ello fueron 4 guerras civiles. La guerra civil del 36 al 39, que acabó con la victoria de Franco y la imposición de una dictadura durante 40 años, después del régimen democrático de la Segunda República. Pero hay 3 guerras civiles y hay una ideología detrás de las que no se explora tanto. Son las guerras carlistas, es el carlismo. Hoy en La Oveja Roja contamos con un invitado al que le agradezco profundamente que su asistencia hoy, que esté hoy con nosotros. Él es Jesús María Aragón, secretario general del Partido Carlista de izquierdas. Buenos días, encantado de tener esta oportunidad de estar con vosotros y con todos los seguidores que tengáis y de aclarar lo que haya que aclarar. Sí, precisamente es eso lo que me llama la atención y lo que suele llamar la atención a la gente. Y precisamente por eso le propuse esta entrevista, porque veo que ustedes defienden una concepción del carlismo muy alejada de la que se puede tener en base a lo que te cuentan en los centros de estudio y en los colegios y universidades. Así que si me lo permiten, le voy a leer cómo define el término carlismo la Universidad de Extremadura en unos apuntes que hay en su página web. Y ahora me comenta si estás de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo en parte, los matices que le quieras dar. De acuerdo. Dice así: carlismo. Los carlistas eran originalmente los partidarios del acceso al trono de Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII. Su ideario, defendido con las armas en varias guerras, fue cambiando con el tiempo, pero siempre se movió en el contexto del pensamiento más tradicional. En su primera fase, los carlistas defendían el mantenimiento del poder absoluto de los reyes. Debido al apoyo logrado en las provincias vascongadas durante la Primera Guerra Carlista, 1833-1840, el carlismo se hizo foralista, defensor de los fueros. Más tarde, a partir de 1868, la defensa del catolicismo, que algunos veían en peligro por el amplio clima de libertades, se convirtió en el factor de arrastre, sobre todo durante la última guerra carlista, 1872-1876. En definitiva, el carlismo fue siempre un movimiento contrarrevolucionario y ultraconservador. ¿Está usted de acuerdo? Con la conclusión, no. De ninguna de las maneras. Respecto, sí, algún año y algún acontecimiento hay que poner como inicio de la cosa, ¿no? Entonces, pero el carlismo fue un levantamiento popular contra el golpe de Estado que dieron los liberales, apartando al legítimo heredero, según las leyes vigentes en 1833, a don Carlos María Isidro, el rey don Carlos V. Después, que ese ideario tradicionalista, ahí sí, de acuerdo, pero parece que los fueros es algo posterior. ¿Qué va, qué va? Ya en el 1835, bueno, pues el enemigo, digámoslo así, Espartero, hizo un llamamiento, es el nombre de un pueblo de Guipúzcoa, que ahora mismo no me viene, qué casualidad, serán los nervios o lo que sea. Bueno, pues él decía en ese manifiesto de... Vergara, puede ser. No, ese es el abrazo de Vergara. Sí, no sé, yo es que mis conceptos sobre el carlismo son limitados. Sí, no. Tiene una I el nombre de ese pueblo, pero ahora no. Usurbil no es, pero es parecido. Bueno, entonces ahí decía, el Espartero decía, no os fiéis de los carlistas que dicen que van a defender vuestros fueros. Señal de que lo decían ya, en 1835. Ya el mismo rey don Carlos María Isidro también se comprometió a defender la propia estructura jurídica y, digamos, tradicional de los reinos de las Españas, o sea, de Euskal Herria y de todos los reinos. Él se comprometió.
Luego también otra cosa que pone esa definición del absolutismo de los reyes que defendíamos. Joder, nosotros se suele decir eso como un reproche, ¿no? Estas son absolutistas del antiguo régimen. Bueno, pues yo prefiero un rey absolutista que diga que jura los fueros de mi país, de mi patria, ¿eh? Euskal Herria en este caso, ¿no? ¿Eh? Y que él no va a hacer nada en contra de esos fueros, sino al revés, mejorarlos. El rey, bueno, el jefe actual, el jefe del Estado actual impuesto por Franco, otra ilegitimidad más, ese en teoría es liberal, ¿no? Bueno, y Alfonso XIII y demás. Esos no juraban los fueros. Eso sí que hacían su santa voluntad, eso sí que eran absolutistas, absolutos y absolutistas. ¿Eh? Y en cambio, los reyes que los carlistas decíamos, o sea, defendíamos, era porque nos defendían a nosotros, al pueblo, nuestros fueros, nuestra forma de vida y costumbres y nuestra forma de gobierno. O sea que, en mi opinión, está mal empleado o está maliciosamente empleado ese término de absolutista. Y desde luego la conclusión de esa Universidad de Extremadura, fatal, en suspenso. Entonces, ¿cómo evoluciona el carlismo desde esta concepción, como decimos, absolutista, entre comillas, hasta definirse como de izquierdas? Porque ustedes son un partido, de hecho, que si mal no recuerdo, fueron uno de los partidos fundadores de Izquierda Unida. ¿Cómo evoluciona? Porque, claro, también hay carlistas de derechas. Ahí está la comunión tradicionalista carlista, que al fin y al cabo fueron la T de Fet y de las Hons. ¿Cómo evolucionó su pensamiento carlista hacia la izquierda? Bueno, las Hons era otra cosa, ¿eh? Era juventudes, no sé qué, sindicalistas de Onésimo Redondo, eso no tiene nada que ver con el carlismo. Eh, la CTC es una refundación de 1986 y la hicieron gente expulsada del partido carlista o gente que se fue, pues porque no acertaba a encajar, o gente suelta, ¿no? Que se dice carlista por lo que sea, por familia, por tradición o lo que sea, ¿no? El asunto está en que, hombre, yo no niego que no haya una base para pensar que el carlismo pues normalmente ha sido de derechas. Pero esto viene a partir de la guerra del 36, fundamentalmente. Y claro, la historia la escribió Franco. Y la gente acepta esa historia bastante críticamente, en mi opinión, lo cual me sorprende. Pero bueno, porque Franco es un dictador, o sea, ha hecho unos desastres en España. O sea, vamos, un caprichoso, que no puede ser. Un dictador no puede ser. ¿Y cómo se acepta lo que diga un dictador? A mí eso me sorprende mucho. Bueno, el asunto es que sí que hay pie a lo largo de la historia del carlismo, que es larga, para pensar que el carlismo más bien es de derechas, ¿no? Así. Pero en los años 60-70, visto todo, después de los intentos que hizo don Javier y don Carlos Hugo por mejorar la situación de la sociedad española y que no pudo ser, porque pues Franco estuvo ahí jugando, era un caprichoso, ¿qué le vamos a hacer? Pues y se decidió por otra gente, pero ahí andaba dando celos a uno y a otro, ¿no? Entonces, en los años 60 y 70, el carlismo, de la mano de don Javier y de don Carlos Hugo, su hijo, hizo una reflexión sobre sí mismo y desde sus orígenes, y claro, sus orígenes fue una revuelta popular, porque los liberales quitaron los comunales y entonces la gente se quedó sin medios de vida y la gente se revolvió, claro, ¿con qué? Pues con hachas, con coces, con horcas, con lo que tenía, con palos. ¿Eh? Y claro, si un rey viene y te dice, no, no, yo os voy a defender, claro que sí, vosotros los comunales vais a poder disfrutarlos otra vez como siempre, entonces pues se apoya a ese rey. Bueno, pues entonces a partir de esa reflexión que el carlismo hizo sobre sí mismo, se actualizó el lenguaje. Eran unos años en los que en Europa estaba el pil pil, la revolución, la revuelta juvenil, digamos, en mayo del 68 y todo eso, ¿no? Después también era la Guerra Fría entre el lenguaje de la URSS, vamos a decir así, marxista y los otros, ¿no? Los capitalistas. Entonces, claro, luego en España estábamos en una dictadura, en la dictadura de Franco. Y había un cierto lenguaje, un determinado lenguaje. Si queríamos entendernos con esa gente, teníamos que actualizar el lenguaje del carlismo. Y eso es lo que se hizo. Y ante eso, pues mucha gente pues no lo aceptó, se fue del carlismo y otros fueron expulsados.
y esos hicieron luego la refundación de la CTC, Comunión Tradicionalista Carlista, que eso, claro, eso sería el carlismo de derechas. En la presentación has dicho carlismo de izquierdas. Es que el carlismo no nos gusta definirnos de derechas y de izquierdas, pero es la gente, ¿no?, la que define, claro, de acuerdo a unas posturas concretas. La CTC, desde luego, de derechas de toda la vida, que es corta, desde el 86, nosotros desde 1833. La legitimidad de la continuidad del carlismo la tiene el Partido Carlista de las Españas, o sea, eso seguro. Bien, yo decía de izquierdas, hombre, entendiendo como izquierdas que prevalezcan los intereses del pueblo, de lo público frente a lo privado, frente al capital. Entonces, su propuesta es federalista y socialista. Sí, 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 no ¿En hay qué sin consiste? ¿En miedo, qué ¿eh? consiste? Explique. Sin miedo. Claro, ahí está. Estos los de la CTC, pues claro, no les gusta la palabra socialismo, prefieren la palabra sociedalismo, ¿eh?, que usó, que es lo que yo les digo. Pero si esa palabra la usó un expulsado del carlismo, por no, y que la usó, la inventó por no usar la palabra socialismo, porque claro, socialismo, pues entonces eran las revueltas y de los obreros que dejaban el carlismo, dicho sea de paso. Entonces, claro, estos de la CTC dicen que el socialismo es de Rusia, la URSS, que aquí en la última guerra y tal, ¿no? Pues los rojos, Rusia y toda esta cosa, pues claro, y choca, ¿no? Choca un poco. Hombre, nosotros no defendemos el socialismo de Estado, de Rusia, ni de Albania, ni de Cuba, no. Nuestro socialismo es autogestionario. O sea, la vida económica tiene su curso. Y esto cada uno tenemos que trabajar para ganarnos el pan. Y si podemos hacer un trabajo nosotros solos, lo hacemos, pero si no podemos, nos asociamos con otra gente y surgen las empresas. Entonces nosotros queremos que esas empresas todos tengan la misma responsabilidad, participen de igual manera tanto en la producción como en el plan de producción, en la toma de decisiones y en la dirección de esa empresa. Y nosotros hablamos de responsabilidad. Y eso es el socialismo. Nuestro socialismo es autogestionario, la participación directa en los asuntos que nos interesan. En el aspecto económico, en la empresa, todos tenemos la responsabilidad, no uno la dirección por un lado y la producción por otro. No, no, no. Y lo mismo en la cuestión política y sindical, en la cuestión de los municipios, de los ayuntamientos o en el partido, ¿no? Aquí participamos todos. ¿Y cómo llegar a ese socialismo autogestionario? ¿Por la vía electoral, mediante una revolución? ¿Cómo propone el Partido Carlista llegar? Pues nosotros proponemos, esto es contagio, esto es contagio. O sea, esto es hablar con la gente y lo que te digo, si vemos que hay un nicho de empleo y nos decidimos a unirnos y formamos una empresa, que la empresa tenga esas características autogestionarias. Después, en el aspecto político, municipal o sindical, lo mismo. Pues vemos que hay una manera de defender a la gente, los intereses populares, ¿no? Y entonces, pues, eh, unirnos con la gente que piense también de ese modo y hablar con todo el mundo, proponiendo esa forma de hacer las cosas nosotros. Eso es una revolución del pensamiento. Claro, las revoluciones tal como se han entendido hasta ahora, violentas, pues es que se han vuelto contra ellas mismas, se han devorado así a sus propios hijos y creemos que no es fundamento, o sea, que no tiene futuro eso. Entonces, pues, nosotros preferimos una revolución del pensamiento. Ya acercándonos a la actualidad sobre la dedicación del rey Juan Carlos I, ¿cuál es la postura oficial del Partido Carlista sobre este tema? Bueno, pues nosotros hemos emitido un comunicado que dice que, claro, no abdica quien quiere, sino quien puede. Para abdicar hay que tener legitimidad. Entonces, la única legitimidad que tiene el actual jefe el aún actual jefe del Estado es la que le dio Franco, que es el que lo nombró. O sea, el actual jefe del Estado no es hijo de rey, ni nada de eso. O sea, es instaurado por Franco, esta dictadura. Franco fue un dictador. O sea, que no hay nada que hacer. No tiene ninguna legitimidad este hombre para dimitir, para abdicar, ni para nada de eso.
Es que no es rey Entonces, ni ¿ustedes nada de eso. serían favorables a una república, a una monarquía? ¿Son posibilistas? Vamos a ver, la postura oficial del partido es el accidentalismo. Entonces, esto quiere decir que a nosotros nos da igual quién esté de jefe de Estado, si un presidente o un rey, ¿no? Si es monarquía o república. Esto ya tiene antecedentes, ¿eh? El rey don Jaime III admitió la república en el 31 y hizo un llamamiento a los carlistas a respetar el advenimiento de la república, que dicho sea de paso, vino de una forma un tanto irregular, pero bueno, oye, triunfó, vamos a decir así, ¿no? Se hicieron con un golpe de mano y vino la República. Y don Jaime III, el rey don Jaime III, hizo un llamamiento a los carlistas a que respetasen a la República y es más, a que colaborasen con la República en todo lo que no fuese contra el carlismo, claro. ¿Eh? Pues nosotros estamos en el mismo plan. Desde luego, el carlismo lo que prioriza es la democracia y los usos democráticos. O sea que el que esté, digamos, en esa suprema jefatura del Estado, tiene que ser elegido por la gente, bien sea rey o sea un presidente de república. Que hay otras maneras también, ¿eh? No es solo monarquía o república, eso sería un primer paso. Nosotros defendemos actualmente la confederación. O sea, dentro del federalismo, la forma sería la confederación de los diversos eh, pueblos del Estado español, luego también de Europa y del mundo. Esa es Bien, nuestra y propuesta, para federalismo. terminar, otra pregunta de actualidad referente a las últimas elecciones europeas. Ustedes apoyaron la candidatura del grupo Recortes Cero en las pasadas elecciones europeas. Quería preguntaros por qué apoyasteis esa candidatura, qué valoración hacéis de los resultados de estas elecciones con la irrupción de partidos como puede ser Podemos o Equo, y si quizás se plantea un pacto y como se salieron de Izquierda Unida, pues me gustaría que explicase por qué se salió el Partido Carlista de Izquierda Unida y si se plantean hacer un pacto de nuevo con ellos y con estas nuevas fuerzas, un frente amplio. Vamos a ver, el Partido Carlista salió de Izquierda Unida porque el Partido Comunista nos ninguneaba de malas maneras, nos negaba la información y o sea, es como si no estuviésemos por cuestiones, pues ellos tendrían que explicar, personales iba a decir, de Carrillo y otra gente, pero estos no tuvieron ningún empacho en tratar con el Partido Carlista en París, cuando aún estábamos en la clandestinidad, y de formar parte de Izquierda Unida y luego decían barbaridades. Ahí nos ningunearon y luego decían barbaridades. O sea que eso tendría que explicarlo ellos, ¿no? Entonces, pues claro, donde no nos quieren y no podemos hacer nada, porque si nosotros hubiésemos podido echar al PC lo hubiésemos echado en vez de irnos nosotros, pues nos fuimos, ¿no? Normal. Entonces luego apoyamos a Recortes Cero porque en estos intentos que hicimos por conectar con gente que a mi juicio hubo una sobreoferta a través de Internet de opciones electorales, vamos a decir así. Entonces, pues llegamos con los que más llegamos a conectar fue con Recortes Cero, a través de un miembro del partido, pues que debido al manifiesto o a la presentación que se hizo en el país, pues ya conectamos, ¿no? Con una chica, Ruth, de Bilbao, y entonces a través de ella se hicieron los contactos y bueno, como tenemos medios limitados, pues bueno, pero al menos el apoyo lo dimos, ¿no? Luego ya vino un chico a la sede, también allí a Pamplona, y estuvimos hablando con él, pero yo creía que íbamos a que hubiésemos podido estar más involucrados en la campaña, y no fue así. Ya pusimos algunos carteles y hicimos algún reparto de propaganda, ¿verdad? Pero bueno, y públicamente en la prensa, apareció, o sea que. Pero yo creía que nos íbamos a implicar un poco más. Después, el resultado de las elecciones, pues para mí ha sido un poco decepcionante porque yo esperaba que el bipartidismo hubiese sufrido un golpe más fuerte. Y yo esperaba que todas estas candidaturas que han surgido por Internet, vamos a decir así, esta sobreoferta, en mi opinión, pues hubiesen sido más votadas.
y que hubiesen sido, pues hubiese salido gente de Podemos, el juez Elpidio Silva, como no, el partido X, y luego Equo, como has dicho y tal. Y entonces, pues claro, evidentemente, vamos, yo no esperaba que saliese de cada candidatura de estas 8 de cada uno, ojalá, pero no, no lo esperaba, ¿no? Pero lo que sí esperaba es, bueno, pues que salga alguno de estos. Y ya en Bruselas, pues claro, diría, oye, no tenemos más remedio que hablar y ponernos de acuerdo para tumbar el bipartidismo que hay en España, porque esto no puede ser así. Bueno, la cosa ha salido un poco no de mi gusto. El bipartidismo no ha conseguido el 50% de los votos, pero sí más del 50% de los candidatos. Pero eso es debido al sistema electoral que le vamos a hacer, que aún a nivel estatal es mucho peor con la ley Sadón. Vamos, es muy difícil quitarle el bipartidismo. Pero bueno, ya se ha dado un primer paso. Y entonces ahora, claro, Podemos ha tenido, bueno, pues todos le alaban y yo también. Me, estoy de acuerdo en que ha sido un éxito y yo creo que en torno a Podemos vamos a tener que juntarnos. Desde luego sería un fracaso de Podemos si no lo intenta, porque en su manifiesto está en unir los más posibles la gente, ¿no? Sigue, disculpa, siguiendo un método democrático, ¿verdad? Como tiene que ser, por otra parte. Y hay que acabar con el bipartidismo, pero ya. Entonces, claro, la postura del partido es eh, buscar la unión con esta gente, entre pues, los que nos hemos juntado con Recortes Cero, el partido X, la candidatura del movimiento Red, el juez Elpidio Silva, eh, por supuesto, eso, Recortes Cero, y esta gente y Podemos, ¿vale? Tenemos que, tenemos que hablar y hacer propuestas de trabajo de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y ya luego estatales. Entonces, para terminar, ¿el Partido Carlista aboga por la unidad de las fuerzas de izquierda para frenar el bipartidismo en las próximas elecciones? Sí, 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 clarísimamente. Me he dejado antes y no he dicho nada de Izquierda Unida. Izquierda Unida no quiso participar en el proceso de Podemos, ¿verdad? Y es que, claro, Izquierda Unida tiene ya su estructura pesada, pesada. Entonces, pues habrá que aligerarle, digamos. También. Quiero decir que estamos dispuestos también a pactar con Izquierda Unida, o sea, que es que somos de la misma cuerda, quiero decir. Entonces, nosotros también queremos eh, el bienestar de la gente y que no haya recortes y que haya un salario mínimo digno, y una seguridad social decente y una educación estimulante ahí no tiene que haber recortes de ningún tipo. Bueno, pues muchas gracias por acceder a realizar esta entrevista. Ha sido un auténtico placer, ha sido muy interesante escuchar opiniones distintas, que al fin y al cabo de eso se trata de nuestro proyecto, la Oveja Roja. Intentamos dar un altavoz a agrupaciones, a partidos, a colectivos, a movimientos que no tienen el apoyo de los grandes medios de comunicación en este país. Pues muchas gracias a vosotros porque efectivamente no hay los medios solo apoyan a quienes les revierte un dinero y entonces pues claro, de una manera u otra, el dinero. Y oye, estos medios de internet pues, rompen un poco eso y a ver si rompen definitivamente ese Sí, dominio muchas injusto. gracias a ti por la entrevista. Muchas gracias. Si te ha gustado la entrevista, agradeceríamos un me gusta, que nos sigáis en nuestro Twitter y nos suscribieseis a nuestro canal de YouTube y nos siguieseis en nuestro periódico online. Sobre todo agradecemos la difusión que podáis hacer de este vídeo, que lo compartáis si os ha gustado. Y eso es todo. Muchas gracias.